el Señor le bendiga a cada uno. Y bueno, agradecido al Señor. Hay tantas cosas para considerar, pero hoy las voy a dejar pasar por alto. Y vamos a ir al libro de Santiago, hermano. Así avanzamos. Sabemos que este Santiago habíamos visto que era el que él escribió para lo de la circuncisión, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Y que este Santiago era el hermano del Señor Jesús, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y estábamos en el versículo 18-19. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Y eso ya lo habíamos visto nosotros. Después dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, este es el consejo que Santiago da. Sabemos que la naturaleza humana del hombre, lo natural, él se aira, y en la ira del hombre dice no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, cuando Santiago dice todo hombre sea tardo, ¿no?, para hablar, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y bueno, sabemos que ahí en Proverbio 14:29 creo que es, podríamos leer ahí, o 14:19, Proverbio 14:19. Si alguien encontró puede leer. Alabado sea el Señor. Esto hablando del hombre natural, no del hombre no nacido del Señor. Los malos se inclinan delante de los buenos y los impíos a la puerta de los justos, ¿no? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, volviendo allí, tardo para airarse. 14:29, yo leí el 19. Dice, el que tarde se aira es grande de entendimiento, mas el corto de espíritu engrandece el desatino, engrandece el desatino, la desgracia. Entonces, nosotros como nueva creación sabemos que aquel que se airaba, aquel hombre que se airaba, que se enojaba, y en ese hombre no obra la justicia de Dios, ese hombre fue crucificado. Amén, gloria a Dios. ¿No? Por eso tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, como Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos de nosotros mismos y ver que esa ira que está en nosotros, acuérdese de la cueva de Meseda, ¿no? La ira que está en nosotros, nosotros la declaramos muerta y sepultada, porque los reyes que estaban los 5 reyes que estaban en la cueva de Meseda, Josué mandó a los guerreros que los sacaran de allí y pusieran sus pies sobre sus cabezas, y vino Josué y le cortó la cabeza y los puso en una cruz, y después los sacó de la cruz y los puso nuevamente en la cueva. Eso habla de que nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra intención, ¿no?, eso está muerto en nosotros. Hay ira en nosotros, sí, hay ira. Hay deseos carnales, sí, hay deseos carnales. Hay malas palabras en nosotros, sí. Todo eso está en nosotros, pero está muerto. Amén, gloria a Dios. Porque Jesús lo llevó a la cruz y lo crucificó, ¿no? El hombre viejo murió, el hombre que tenía todo eso murió, ahora está en nosotros.
está en la cueva de Mesera. Ahora está muerto, en la tumba de José de Arimatea, como quien diría, ¿no? Entonces, cuando acá el apóstol Santiago dice que todo hombre sea pronto para oír, para hablar, tardo para hablar y tardo para irarse, está hablando del hombre natural. No está hablando del hombre espiritual como lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hacía alusión al hombre espiritual, a la nueva creación. Santiago no, Santiago hacía alusión al hombre natural, ¿no? Al creyente que anda en la carne. Porque Santiago no le enseña a los creyentes a deshacerse del hombre viejo o del cuerpo de los pecados, porque él no recibió esa revelación, sino que esa revelación la recibió el apóstol Pablo, no Santiago. Por eso Santiago no es apóstol de la iglesia gentil, sino que él fue apóstol de la iglesia de la circuncisión. ¿Amén? Entonces, pero no está mal leer aquí, porque acá Santiago, al leer a Santiago, muchos que todavía se airan, muchos que todavía tardan en despojarse del hombre viejo, se pueden dar cuenta que todavía el hombre viejo está en ellos, porque todavía no han recibido la manera de liberación del hombre viejo, como vamos a ver después. Dice, por lo cual, dejando toda inmundicia y toda superfluidad de malicia, recibí con mansedumbre la palabra ingerida, como dice implantada, ¿no? Implantada. La cual puede hacer salva vuestras almas. Y entonces nosotros vemos acá, por lo cual dejando toda inmundicia. ¿Y a quién le está hablando? ¿Al hombre espiritual? No. ¿Al nuevo hombre? No. ¿A la nueva creación? No. Le está hablando al hombre natural, al hombre religioso. Porque los judíos eran religiosos. Ellos aparentaban, y hoy día también ustedes van a ver que ellos tienen una apariencia de piedad, pero según la Biblia están llenos de muerte por dentro, de suciedad, de inmundicia. Y muchas veces esto se quiere aplicar a los hermanos que han sido lavados y comprados por la sangre de Cristo. Señor, lávame los pies y la cabeza. No, dice el Señor. Solamente es necesario que te laves los pies, porque aquel que ha sido lavado, solamente es necesario que se lave los pies. Y nosotros sabemos que eso de lavarse los pies es observar nuestro andar. Nuestro andar, muchas veces, cuando andamos, nosotros a veces nos ensuciamos, nuestro andar se ensucia, por así decirlo, y necesitamos lavarlo. ¿Y con qué lo lavamos? ¿Se acuerdan cuando lo vimos? Con el lavacro. ¿No? Con el lavacro de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice Santiago, y es verdad, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sigue hablando al hombre natural, no habla al hombre espiritual. No le está hablando al cristiano nacido de nuevo, ¿no? O por lo menos al cristiano que ha entrado en el entendimiento del mensaje de la gracia a través del apóstol Pablo. ¿Por qué no se predicó a Pablo todos estos años en la iglesia? Porque los hombres buscaron su maestro y no aceptaron el maestro que Dios estableció. Cada uno buscó su maestro. A uno le gustaba Mateo, al otro le gustaba Marco, al otro le gustaba Pedro, al otro Juan, al otro David, al otro Salomón y al otro vaya a saber Abraham. Pero Pablo no, porque era perseguidor de la iglesia y mataba a los santos, ¿no? Y entonces no lo querían a Pablo. Pero sin embargo, Dios escogió al apóstol Pablo para revelarle a él el misterio de la cruz. Amén. Y eso es precioso, nosotros tenemos que aceptar eso, ya lo aceptamos. Por lo tanto, acá tenemos que entender que cuando Santiago está hablando al hombre natural, al hombre religioso,
Y Pablo ya nos dio a nosotros enseñanza del hombre religioso. Lo puso Pablo en el capítulo 3 de Romanos, del versículo 9 en adelante, o del capítulo, mejor dicho, capítulo 2, ¿no? Del versículo, Pablo habló del hombre religioso, que nosotros ya lo hemos visto en el libro de Romanos. En el capítulo 2, del versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 19. Hasta ahí habla del hombre religioso. Y dice que está bajo condenación el hombre religioso, ¿no? Igual que el pecador. Porque ya hemos acusado a gentiles y a judíos que todos están bajo pecado, dice, ¿no? En el verso Romanos, en el versículo 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Tanto el hombre religioso como el hombre pecador, él necesita el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, la única manera de nacer de nuevo es por medio de una simiente incorruptible. Esta simiente incorruptible que nos da un nuevo nacimiento es la palabra de la gracia. La palabra de la gracia, la que trajo Jesús, de allá del cielo trajo, y que vino a sembrarla en los corazones de los hombres. Entonces Jesús, por medio de él, vino la salvación y el nuevo nacimiento. Y aquellos que quieran vivir una vida en el Espíritu, tienen que aceptar esta semilla, esta palabra de gracia, para no llegar a ser hombres religiosos que están bajo condenación. Ahora, volvamos a Santiago. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Vio? Por lo cual, dejando toda inmundicia. Nosotros ya hemos dejado todo eso. Amén, hermano. Amén. Porque ahí el apóstol Pablo nos enseña, ahí en Efesios 4:22, creo que es. 4:22 de Efesios. Dice, a que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir al viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos del error. ¿Vio? Nosotros ya dejamos toda inmundicia. ¿Dónde la dejamos? ¿Dónde dejamos toda inmundicia? Cuando nos despojamos del hombre viejo. Porque hay inmundicia en el hombre nuevo, en la nueva creación. No hay inmundicia en la nueva creación. Entonces toda la inmundicia que nosotros teníamos estaba en el hombre viejo. Pero nos despojamos del hombre viejo. ¿No? Y ahora esa inmundicia que estaba en el hombre viejo, Jesús la llevó en la cruz. Entonces nosotros ahora estamos en Cristo. Y si decimos que hay inmundicia en nosotros, entonces decimos que Cristo es ministrador de inmundicia y no de santidad, ¿no? Y eso es imposible. Ahora la inmundicia que usted ve, si es que ve algo de inmundicia, todavía está en el vaso de barro, ¿no? En el vaso, pero la carne está en mí, pero yo estoy en Cristo. ¿Eso cómo? Por la fe. La carne está en mí, pero la carne no va a heredar el cielo. Lo que va a heredar el cielo es el espíritu y el alma regenerada o santificada, no la carne. La carne fue tomada de la tierra, del polvo de la tierra, y a la tierra va a volver. Entonces, dejando toda inmundicia, nosotros decimos, ya hemos dejado. Y superfluidad de malicia, ¿no? Toda malicia, todo eso nosotros dejamos ya en Romanos capítulo 6. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces dice, recibí con mansedumbre. Entonces ahora, como hemos dejado todo lo que impedía
Dejamos al hombre viejo, dejamos la ira, el enojo, dejamos la inmundicia, la superfluidad de malicia. Ahora dejamos todo allá, ¿verdad? Entonces ahora podemos recibir la palabra de Dios, ¿no? La palabra dice, con espíritu de mansedumbre. Dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, ingerida, dice en mi Biblia más antigua. ¿Por qué la recibimos con mansedumbre? Porque puede salvar nuestras almas. La palabra implantada. ¿Qué hace la palabra? ¿Cómo se implanta la palabra? Lo mismo que lo natural. Usted saca esta planta de esta maceta y la planta en un jardín. Eso es implantar la planta, la implanta de un lado a otro. La palabra está acá, pero se implanta en usted y en mí también. ¿Y ese quién lo hace? ¿No? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando la tierra es fértil. Primero Él trabajó la tierra, acuérdese que primero hay que desmontar allí. No, lo primero que se hace es crear un cerco en ese terreno. Hay un cerco, lo cerca el terreno, porque hay muchos animales que entran. Usted va a hacer el trabajo y los animales van a entrar y van a destruir todo su esfuerzo, todo su trabajo lo van a destruir. Entonces lo primero que le hace es le pone un cerco. Ese cerco se llama el gobierno de Dios. Ahí, nosotros estamos en Cristo ahora, estamos en un cerco. Por decir, Cristo es nuestro cerco, Él es nuestro cerco. Y nosotros ahí estamos implantados. Pero Dios trabajó en Cristo, sacó todo lo que impedía, no que en Él había algo que impedía, sino lo que impedía estaba en nosotros. Entonces sacó a través de Cristo todo lo que impedía y ahora puede implantarnos en el terreno, en Cristo, ¿no? Para que podamos crecer y dar fruto. Entonces dice en el versículo ¿de dónde estábamos leyendo, hermano? El 21. El 21, sí, pero creo que fuimos a un versículo, ¿no? No, es la continuación del 21. Recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a las almas. ¿Es en el versículo cuánto leíste? 21. 21. Sí. Por la cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibí con mansedumbre la palabra ingerida, implantada, la cual puede salvar vuestras almas, o hacer salva vuestras almas. Quiere decir que, ¿qué es salvo? Acá lo dice claramente Santiago. Lo que fue salvo fue nuestro espíritu. ¿Por qué fue salvo nuestro espíritu? Porque el Señor se hizo uno con nuestro espíritu. Según la enseñanza que hemos recibido del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿En algún versículo que me puedan dar de eso? 1 Corintios 6:17. 6:17, vamos a leer. Al que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros nos hemos unido, o Él se ha unido con nuestro espíritu. Cuando Dios se unió con nuestro espíritu, salvó nuestro espíritu. Lo regeneró, lo volvió a la vida. Nuestro espíritu se despertó. Nos recibió una vida resucitada en nuestro espíritu. ¿No? Es la misma resurrección que tuvo Jesús, porque Jesús estuvo muerto, pero al tercer día resucitó. Con esa vida ha sido resucitado nuestro espíritu, fíjese. La supereminente grandeza de su poder, que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y que ahora mora en nosotros esa supereminente grandeza. Es decir, que en nuestro espíritu hay un poder que nosotros no tenemos ni idea. Ahora esa vida se tiene que trasladar a nuestra alma. ¿Cómo se traslada a nuestra alma esa vida? Y bueno, la única manera que se traslade es por medio de la palabra. Porque dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Vio? Ahora el alma es salvada por la palabra. Y Pedro lo dice más claramente. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, 24. Espero que esté entendiendo, hermano. 22.
Pedro capítulo 1, primera de Pedro 1, 22, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. Es decir que para que nuestra alma se pueda purificar, tenemos que obedecer la verdad, no la mentira. Nosotros hemos obedecido mucho la mentira. ¿Qué es la mentira? No, la mentira es el evangelio que nos enseñaron antes. Lo que nos enseñaron antes es una mentira. ¿Por qué llega a ser una mentira el evangelio que nos enseñaron antes? Porque nos enseñaron que la salvación se obtiene por medio del esfuerzo, que la santidad se obtiene por medio del ayuno y de la oración, ¿no? Nos enseñaron que por medio de pagar un precio, ¿no?, del diezmo, la ofrenda, nosotros alcanzamos a agradar a Dios. Entonces era mentira eso, por supuesto. Lo que nos mintieron a nosotros no lo hicieron con maldad ni alevosía, sino que lo hicieron por ignorancia de las Escrituras. Dios no le tomará en cuenta seguramente eso, no le va a tomar en cuenta eso. Pero ahora que nosotros conocemos la verdad, no podemos predicar la mentira, porque nosotros sabemos que la salvación no es por obra, ¿no? Porque no es por medio de la ley, ¿no? Como dice ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos a leerlo a ese. Nosotros ahora entendemos que la salvación es por fe, ¿no? 8 y 9. Si alguien quiere leer, hermana, hermano. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces la salvación inicial, ¿cuál es la salvación inicial? La salvación de nuestro espíritu. Nosotros somos salvos en nuestro espíritu, pero ahora tenemos que ser salvos en el alma. ¿Cómo somos salvos en el alma? Por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Por medio de la obediencia a la fe. ¿Por qué es la palabra de Dios? Es la palabra de fe. Porque ahí dice Romanos capítulo 10, en el versículo 8 y 9, creo que dice, y esta es la palabra de fe, o 11, esta es la palabra de fe que predicamos, ¿no? Y en el Romanos capítulo 3, 27, léeme, Nico, por favor. Ahí dice que ahora estamos bajo una ley, ¿no? ¿Y bajo qué ley estamos? ¿Bajo la ley de Moisés? O ahí lo va a decir claramente. A ver, Nico. Amén. Dice Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Claro, ahora estamos bajo la ley de la fe. Ahora la palabra de fe es una ley para nosotros. ¿Por qué? Porque es poderosa. ¿Para qué? Para que santificar nuestras almas. La palabra de fe santifica nuestra alma. Entonces nuestra alma está siendo santificada por la palabra de fe ahora, en la medida que yo obedezco a la fe. ¿Qué significa obedecer a la fe? Significa creer lo que la palabra de fe me enseña. Obedecer primeramente a qué creer. ¿Qué dice la palabra de fe? Que el hombre viejo murió. Amén. Que el cuerpo del pecado fue destruido. Que ahora es resucitado para novedad de vida. Aleluya, para vivir una vida espiritual y no en la carne. Todo eso dice la palabra de fe. Ahora yo tengo que obedecer a esa palabra. ¿Cómo? ¿Cómo obedezco? Y a través de la justicia. De la justicia, como dice ahí en Romanos 8:4. Vamos a leer ahí. Romanos 8:4. Sí, alguien encontró, puede leer, hermano. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, entonces la justicia de la ley se cumple en nosotros. No que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la justicia de la ley es la parte en que nosotros llevamos a la palabra a la vida práctica. Cuando nosotros llevamos la palabra de fe a la vida práctica, se manifiesta la justicia de Dios en nosotros. Y no por nosotros, en nosotros se manifiesta. Cuando esa justicia se manifiesta, es porque nuestra alma ha sido santificada.
va siendo santificada en nuestra alma. Entonces nuestra salvación comienza en nuestro espíritu. Ahora nosotros decimos nuestra salvación alcanzó nuestra alma también. No solamente somos salvos en el espíritu, sino que en el alma ya somos salvos. No después de tanto tiempo. Acuérdense en Hebreos. ¿No? Vamos a leer Hebreos 5. En el último versículo, creo, los últimos versículos de Hebreos 13, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia. Es inhábil para la palabra de justicia. ¿Quiénes? Aquellos que participan de la leche. Es decir, que no pueden manifestar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque son niños. Más la vianda, el alimento firme, el alimento sólido, es para los perfectos. ¿Qué significa perfecto? Maduro y desarrollados, crecidos. Entonces, dice, más la vianda, que lo lea otro hermano en la Biblia más, 1960. ¿Lo tenés, Nico? ¿No lo tienen? Hermana Andrea, por favor. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vio, en el discernimiento del bien y del mal, por el uso ejercitado. Es decir, que nosotros vamos, la fe va produciendo, la palabra va produciendo fe, la palabra de gracia va produciendo fe, y la fe nos lleva a manifestar la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que nuestra alma manifiesta la justicia de Dios, nuestra alma manifiesta a Cristo. ¿Qué es lo que manifiesta? Manifiesta el pensamiento de Cristo, el sentir de Cristo y la dirección que Cristo le da a nuestra alma, que es el cielo, que es nuestro destino. Entonces, volviendo a Santiago, hermanos amados, espero que se entienda, porque esto no es fácil de entenderlo. Por eso, aquel que tenga falta de sabiduría, pídale a Dios que le da abundantemente y no desayere, dice. Amén, hermano. Amén. Entonces, estábamos leyendo el versículo 21, ¿verdad? La cual puede salvar vuestras almas. ¿Quién puede salvar el alma? ¿No? La palabra implantada. Entonces, lógicamente que acá Santiago estaba hablando del hombre religioso, del hombre moral, del hombre natural. Pero Pablo ya no habló de la salvación del alma. ¿Dónde nos habló? ¿Se acuerdan? Tesalonicenses 5. 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión para la venida de nuestro. Quiere decir que sea guardado, significa que ya fue santificado. ¿Quién fue santificado? Nuestra alma. Nuestra alma ya fue. ¿Cómo fue santificada nuestra alma? Por medio de la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de su gracia. ¿No? Nosotros no podemos esperar que nuestra alma sea santificada. Nuestra alma ya fue santificada. Porque no podemos decir que no hemos recibido el conocimiento de la verdad. Porque ya lo hemos recibido. No, si decimos que nosotros no hemos recibido lo que Dios nos ha dado, le estamos haciendo mentiroso a Dios. Y nosotros no podemos decir que Dios no nos dio cuando sí nos dio algo. Nuestra alma, Santiago todavía no ve el alma santificada. Pero Pablo ya la ve santificada en nosotros, por medio de la gracia, por medio de la ley de Cristo, por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos aguardando? Estamos santificados en nuestro espíritu es salvo. Nuestra alma ya es salva.
¿Qué estamos aguardando? La salvación de nuestro cuerpo físico. Estamos aguardando. ¿Y cómo salvamos nuestro físico de la muerte? Por la venida del Señor. Pero tal vez nuestro cuerpo, tal vez físico, no sea salvado de la muerte, sino que vaya a la sepultura, pero estamos aguardando recibir, ¿no?, un cuerpo nuevo, un cuerpo resucitado, un cuerpo semejante a la gloria suya. Y ahí alcanzamos la eterna salvación, la completa salvación. Por eso la salvación dura toda la vida, ¿no? Dura toda la vida. Hay muchos que dicen que no hay condenación, y la Biblia no dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero aquellos que no creen en el Evangelio de la gracia, ellos viven en la carne. Su alma no es santificada, porque lo único que puede santificar el alma es la palabra de su gracia. Entonces alcanzan condenación, pero no pérdida de salvación. Por lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, de aquel hombre que tenía la mujer de su padre, entréguenlo en las manos del diablo para que deshaga la carne, pero que sea salvo en el día del Señor. ¿Se entiende, hermano? Amén. Todas estas cosas hay que entenderlas, hay que ordenarlas, o el Espíritu Santo la tiene que ir ordenando acá adentro, y acá adentro la tiene que ir ordenando para que nosotros podamos manifestar la vida práctica, para que podamos estar tranquilos, no, para que podamos ser felices igual. Nunca nos vamos a identificar con el hombre viejo, jamás. Nunca nos vamos a identificar con Satanás, ni con el mundo, ni con el diablo, nunca. Porque la gracia a nosotros nos dio un lugar superlativo. Nos dio el lugar que Cristo nos dio, que es sentado con Él en los lugares celestiales. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjese qué maravilloso. Nuestra alma ha sido santificada. Mi alma fue santificada. Eso con humildad y con gozo en mi corazón lo digo. Mi alma ha sido santificada por la palabra de su gracia. Amén. Entonces no tenemos problema. No, acuérdense que está el vaso de barro. Todavía tenemos el vaso de barro en nosotros, que ese vaso de barro es enemigo de Dios. Y este vaso de barro no puede ser santificado. No puede ser santificado este vaso de barro, porque si pudiera ser santificado, nos vamos con este cuerpo. Nos vamos al tercer cielo y vamos pero no puede ser, porque este cuerpo, este vaso, esta carne, es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Aunque nuestra alma y nuestro espíritu han sido regenerados y salvados, todavía tenemos un enemigo en nosotros que es la carne, que es el vaso de barro. Pero nosotros sabemos que la carne está en nosotros, pero nosotros estamos en Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el Señor. ¿No se goza usted en escuchar estas cosas? Amén. ¿Usted cree que estas cosas se hablan en todos lados? Estas cosas a nosotros nos costó años de sufrimiento. Y a otro hermano le costó la vida. Años de ignorancia, de sentirnos sucios, de sentirnos pecadores, de sentirnos que siempre estábamos en deuda con Dios. Años y años nos costó llegar a este conocimiento, ¿no? Y cuando nosotros escuchamos estos mensajes queremos estar ahora escuchándolo. Porque esto realmente nos da vida. La palabra nos da vida. Hace crecer al hombre interior que está dentro de nosotros. Esta es la palabra de su gracia. Y volviendo a Santiago, hermanos, dice: la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El 22, pero sea hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Ve, acá hay una expresión que Santiago usó, que Pablo no usó. No, él le lleva a los hermanos que ellos sean hacedores de la palabra. ¿Podemos ser hacedores de la palabra? Nosotros no podemos ser hacedores de la palabra, sino que la palabra se hace una realidad en nosotros cuando nosotros andamos en el Espíritu. ¿Se entiende?
Nosotros lo único que podemos hacer es rendirnos. ¿Qué significa rendirse? Creer. Creer sin ningún pero, sin ninguna duda, que lo que estoy escuchando es la verdad. A Santiago dice, sé hacedores de la palabra. Pablo nos dice que la justicia de Dios, la palabra de Dios, porque la justicia de Dios es la palabra de su gracia, se cumple en nosotros y no por nosotros. Y hay una diferencia también. ¿No? Pero esta diferencia nosotros la podemos alcanzar cuando entendemos el mensaje de la gracia. Cuando entendemos el evangelio verdadero, el evangelio superlativo. Entonces dice, pero sea hacedor. ¿Y cómo voy a ser hacedor de la palabra yo? La palabra se tiene que hacer una realidad en mí. ¿Puede el árbol, por más que se esfuerce, dar fruto? Tiene que esperar. El árbol tiene que esperar que la vida se desarrolle, que la vida sea regada, sea abonada, que la vida sea cuidada. Tiene que esperar para poder manifestar el fruto. El árbol no manifiesta el fruto cuando quiere, sino cuando llega el tiempo de ese fruto. Así nosotros no podemos hacer una realidad la palabra de Dios en nosotros. No, únicamente rindiéndonos. ¿Qué hace el árbol? Se queda quietito ahí. Queda quieto, sin hacer absolutamente nada. Espera la lluvia. ¿Quién la manda? Dios, porque Dios da el crecimiento, el sol. Dios es el que manda el sol, los vientos, y bueno, y tantas cosas. Espera el árbol ahí y va creciendo, sin moverse, sin hacer nada. Así nosotros tenemos que estar ahí firmes en la fe. Dios hará en nosotros, Él va a hacer en nosotros. No se vea como un árbol solamente, véase como parte de un cuerpo. Véase como parte de un organismo vivo, ¿no? Y ese organismo vivo es la iglesia, y la iglesia tiene que dar el fruto. Por más que la iglesia trate, procure, por mucho esfuerzo, no va a dar el fruto para Dios. La iglesia va a dar fruto para Dios cuando la palabra, cuando la vida de Dios que está en cada creyente crezca. Y ese fruto es Cristo. Ese Cristo se tiene que dar a conocer a todos los hombres. Entonces, pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando a nosotros? No. Le está hablando que son aquellos que son así, que son oidores olvidadizos. ¿No? Pero nosotros no, nosotros retenemos la palabra, como va a decir un poco más abajo. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Vio? Porque aquel que oye la palabra solamente se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque no es un hacedor de la palabra, es un oidor nada más. Entonces dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero él no es hacedor de la palabra, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dios mira la palabra y ¿qué ve? Su rostro. Ve que él es un pecador. Ve que él es un hombre débil. Ya nos habló el apóstol Pablo del espejo, ¿se acuerdan? Ahí creo que en el capítulo 1 de Corintios, creo que capítulo 3. ¿Cómo? 13. ¿Tanto, hermana Andrea? Vamos a ver quién tiene razón. Vamos a ver, no, por ahí puede ser, hermana Andrea. Yo equivocado. 13 me parece que sí. Ahora vemos por un espejo, gracias, hermana Andrea. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.
¿Cómo fui conocido? ¿Cuándo fui conocido yo? Antes, en la eternidad, antes que el mundo fuese, antes que los ángeles fuesen, antes que los querubines fuesen, antes que las estrellas fuesen, antes que el firmamento fuese, yo fui conocido antes. ¿En dónde? Según Efesios capítulo 1, versículo 4. En Cristo. Amén, gloria a Dios. Ahí fui conocido. ¿Cómo fui conocido? Como una nueva creación. No como Ramón Encina. Yo nací Ramón Encina en Adán. Y usted también. Pero en Cristo fuimos conocidos como una nueva creación. Bueno. Ya vamos a ir terminando, hermano. Que no puedo parar. Yo quiero parar, pero que la hermana Estela me va. Gloria a Dios. Entonces dijimos, ahora vemos por un espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Entonces, cerrando acá en Santiago dice, porque si alguno es oidor, pero no hacedor de ella. Dios, claro, ¿por qué no podían ser hacedores de la palabra? Porque Él no les enseñó cómo. ¿Por qué no les enseñó cómo ser hacedores de la palabra? Porque no sabía cómo. Porque esa iluminación Dios se lo dio al apóstol Pablo. ¿No? Y Pablo nos dice a nosotros que la palabra de verdad, la palabra de gracia, se cumple en nosotros cuando andamos en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Se cumple. ¿Qué significa cumplir? Se hace una realidad en nosotros cuando nosotros andamos en ese conocimiento no lo tenía Santiago. No lo tenía Santiago. ¿Pero por qué? Porque él no era el apóstol que Dios había escogido para que tuviera esta revelación. ¿Por qué no? Y porque Dios hace como Él quiere. Y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y sí, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida lo que era. Entonces dice el 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La perfecta ley es la ley de la fe. Es la palabra de su gracia. Esa es la perfecta ley. ¿No? Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, a la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Oye, por eso le decía yo al principio que Santiago estaba hablando al hombre religioso, al hombre natural, y quería que el hombre natural pudiera vivir la palabra que anduviese en la perfecta ley, en la ley, y no puede el hombre religioso, el hombre natural, solamente el hombre espiritual puede andar en la perfecta ley de la libertad, como dice ahí en Primera de Corintios, ¿no? Creo que en el capítulo 1 de Primera de Corintios, en el verso, ya le digo hermanos, Primera de Corintios 1:30. No es ahí, capítulo 2. Capítulo 2, hermano. Primera de Corintios, capítulo 2, dice, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿No? Y en el 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. El hombre natural y el hombre religioso están en la misma línea. Pero el hombre natural, el hombre religioso, no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él les son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. No entiende el hablar de la gracia, el hombre religioso. El hombre religioso no puede entender nuestro hablar, no puede entender el hablar de la nueva creación, del Cristo resucitado. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese hombre religioso? Él tiene que orar al Señor. Hubieron hombres religiosos que creyeron, ¿no? Como José de Arimatea era un hombre religioso, como ese que se le fue de noche a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Algo así. No me acuerdo el nombre de ese fariseo. Nicodemo. Otro nombre religioso. Ellos alcanzaron por medio de su humillación, por medio de ser hombres sinceros, ellos alcanzaron el mensaje de la gracia y seguramente que fueron perfeccionados por el apóstol Pablo después. Porque ahora la iglesia gentil, la iglesia está constituida por judíos y por gentiles, porque Dios tiró la pared intermedia que nos dividía, ahora ya no nos divide más. Le doy gracias al Señor, hermano. Le invito a ponerse de pie. Espero que esta palabra la subo siempre en la página, en el canal de YouTube, ¿no? Pastor Ramón Encina, ¿no? Y ahí usted puede escuchar nuevamente. Escuche la enseñanza, ¿no? Y considérela por los versículos. Veo que yo le doy los versículos, ¿no? Para que ustedes puedan tener mayor claridad si el Señor se la da. Bueno, Padre amado, te doy gracias por habernos permitido estar juntos en esta tarde, Señor. Puedas tú bendecir a los hermanos que han llegado, a las hermanas que han llegado. Ayúdale, Señor, llénale con tu poder y con tu Espíritu Santo. Señor, mira, Señor, a aquellos hermanos que nos están mirando por Facebook. Ayúdales también a ellos para que ellos puedan entender la importancia de poder congregarse, la importancia de no dejar de congregarse, Señor. Señor, ayúdales para que ellos entiendan, Señor, que en la unidad nosotros mostramos, Señor, que tú realmente eres verdad, eres verdadero. Señor, bendice a nuestras vidas, acompaña a aquellos que van a viajar, a aquellos que van a tomar colectivo. Señor, que tú le hagas llegar pronto, en el nombre de Jesús. Te pedimos por los que están enfermos de COVID, Señor, que tú estés sobrando sanidad para los hermanos y hermanas. Y para todos aquellos, Señor, que buscan de tu rostro, puedan ellos alcanzar. Ten misericordia de este mundo perdido, Señor. Manifiesta tu gracia, eliminando este virus, Señor, que está llevando a la muerte a muchas personas. Señor, reprendemos todo espíritu inmundo de las tinieblas. Reprendemos toda obra perversa, Señor. Deshacemos en el nombre de Jesús, porque tú nos has dado la autoridad, la potestad, Señor, porque en mi nombre dice tu palabra, y en el nombre de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, deshacemos toda obra del diablo. Señor, guarda la vida de cada hermana y de cada hermano, y también nuestro hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano. La reunión ha terminado.